Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra Masterclass sobre aprendizaje asociativo. Esperamos aportar a tus conocimientos y desarrollar algunas habilidades que te acerquen a este proceso de aprendizaje. Somos Ginger Skin Plus H Consultants LLC. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué se entiende por aprendizaje asociativo? El aprendizaje asociativo es un proceso por el cual un organismo relaciona dos o más estímulos y aprende a responder a ellos de manera similar. Este proceso se basa en la asociación entre estímulos y respuestas, y puede ser positivo o negativo. El aprendizaje asociativo es una forma básica de aprendizaje que se encuentra en organismos simples y complejos, incluyendo humanos. El aprendizaje asociativo es relevante para la representación cerebral de las experiencias y para la adquisición de su significado. Es una forma de aprendizaje en función de la experiencia en la que se combinan varios elementos mentales para producir una idea, un recuerdo o una acción. La representación de estos conjuntos se deposita en la red neuronal cerebral. Aprender de nuestras experiencias en función de lo que hemos vivido anteriormente es fundamental para la supervivencia. Ello permite la ejecución de patrones de conducta cada vez más adaptativos, e incluso predecir posibles resultados de nuestras acciones. Por ejemplo, aprendemos a evitar determinados estímulos y a buscar activamente otros debido a que antes hemos podido vincularlos con algún tipo de consecuencia. Técnicamente, se entiende que el aprendizaje asociativo es el proceso mediante el cual el ser humano y otros seres vivos establecen una vinculación o asociación entre dos o más fenómenos, de tal modo que aprenden y reaccionan a dicha relación. Este aprendizaje supone un cambio en la conducta del sujeto que lo adquiere, hasta el punto de anticipar que determinadas estimulaciones o acciones van a acarrear la llegada de otros estímulos o consecuencias. Para que se produzca es necesario que exista cierta condensación, habituación o sensibilización hacia la relación existente entre ambos elementos, algo que a su vez implica que se presenten repetidamente como en cierta medida concurrentes y contingentes. Se trata de un concepto especialmente trabajado por el conductismo, un paradigma de la psicología que se centró en el estudio de la conducta como único elemento empírico y observable de la psique, dejando de lado el papel del aparato psíquico en sí en ella, y que buscaba proporcionar una explicación objetiva y científica de nuestro comportamiento, siendo de hecho la capacidad de asociación una de sus principales bases. Para entender bien qué es el aprendizaje asociativo, es importante diferenciarlo de los demás, concretamente, del aprendizaje de repetición. El aprendizaje por repetición consiste en la repetición mecánica, entre todas las conexiones neuronales posibles, se consolidan gradualmente aquellas en las que se producen con mayor frecuencia, pero con muchas posibilidades de error. A través de este método se intentan ubicar los conocimientos en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, lo utilizamos cuando estábamos pequeños y queríamos aprender el abecedario. Por ejemplo, los niños aprenden autodisciplina y reflexión crítica a través de la repetición. Con la repetición de movimientos se mejora la coordinación en los niños. Los niños, con la repetición, aprenden a diferenciar variaciones y diferencias en el mundo que les rodea. El aprendizaje por repetición es uno de los mecanismos básicos por el que los seres humanos son capaces de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Se basa en el fenómeno por el cual, cuando nos exponemos una y otra vez a un mismo estímulo, lo vamos interiorizando hasta que pasa a formar parte de nosotros. A pesar de que en muchas ocasiones es posible confundirlos, el aprendizaje por repetición no es exactamente lo mismo que el memorístico. La principal diferencia se basa en que el aprendizaje por repetición tiene más que ver con conocimientos procedimentales y habilidades, mientras que el memorístico suele implicar el aprendizaje de información pura. El aprendizaje por repetición es uno de los que más se utilizan dentro de la educación, tanto la formal como la informal. Sin embargo, a pesar de que es muy útil para algunos ámbitos, en otros produce resultados muy pobres. Lo que caracteriza al aprendizaje memorístico es que en este todo se basa en retener información del modo más exacto y literal posible, sin tratar de crear una interpretación de este que sea más fácil de vincular con los conocimientos que ya tenemos y que por consiguiente sea más sencillo y guardar en la memoria. Por consiguiente, el aprendizaje memorístico da prioridad a la exactitud por encima de la flexibilidad a la hora de interpretar la información nueva que debemos integrar en nuestra memoria.
Así, el aprendizaje memorístico suele requerir de un esfuerzo consciente por recordar algo, y de una buena gestión de la atención para que otros estímulos o recuerdos no queden mezclados con la experiencia de estar memorizando. El aprendizaje memorístico se fundamenta en la integración de recuerdos lo más fieles posible a la información con la que entramos en contacto la primera vez que nos propusimos memorizarla. Características del aprendizaje asociativo. El aprendizaje asociativo se destaca porque su principal característica es que las personas aprenden por asociación. De esta manera vemos con que las personas pueden saber lo que dice un letrero aunque no entiendan el idioma, porque ven un dibujo. Podemos asociar castigos o recompensas con la experiencia, que no es otra cosa que aprender de lo ya experimentado o vivido en otros escenarios anteriores. Si toco el cable pelado me dará la corriente, si me baño con agua fría en invierno me podría resfriar, si hablo muy fuerte en una biblioteca me llamarán la atención, y así sucesivamente son incontables los ejemplos que se podrían exponer. La inteligencia de los seres vivos los llevan a saber qué es lo que deben hacer y qué no. Incluso de esta manera es que se puede llegar a educar a un animal y en estos entrenamientos se utilizan los premios y los castigos. También los seres humanos aprenden cuando puede sobrevenir un castigo como un corrientazo o un premio como una sensación agradable después de un baño tibio. Un ejemplo práctico de nuestro proceso de aprendizaje asociativo. Para adquirir el significado de la palabra y pescado, es necesario combinar estímulos con diferentes modos sensoriales relacionados con este objeto, así como estímulos relacionados con las condiciones ambientales en las que se encuentra. En efecto, se puede ver, oler, probar o tocar un pescado mientras se oye la palabra en sí. Estas percepciones y acciones multimodales están relacionadas con la actividad neuronal en diferentes áreas corticales, por lo tanto, las neuronas se activan en diferentes áreas sensoriales y motoras al mismo tiempo que las localizadas en las áreas cerebrales que contienen las representaciones de palabras. Según el psicólogo estadounidense Donald O. Hebb, el máximo teórico de este tipo de aprendizaje, las características del proceso de aprendizaje asociativo son: 1. Las neuronas que están conectadas entre sí y se activan a menudo simultáneamente, refuerzan sus conexiones y se estructuran en un conjunto de orden superior que representa un concepto en sus aspectos motores, de percepción, nésicos, lingüísticos y semánticos. 2. Después de la formación del conjunto, una señal procedente de un solo canal perceptivo es suficiente para activar el conjunto entero, incluida la representación semántica y viceversa. El conjunto puede ser activado únicamente por la entrada semántica. 3. La frecuente activación contemporánea y la correlación de la palabra y de los estímulos relacionados con el significado son necesarios solo en la fase del proceso de adquisición. 4. Las fuertes conexiones de orden superior dentro del conjunto garantizan su total activación cuando se activa una sola parte. Por tanto, garantizan un alto grado de correlación entre las actividades de todas las partes del conjunto y la estabilidad del mismo. El cerebro aprende por asociación que objetos, personas o animales pueden resultarles agradables y cuáles por contrario nos resultan odiosos. Si partimos de la base de que una bata blanca puede ser usada por un odontólogo y asociamos esto con un pinchazo en la encía, un niño puede odiar estas batas blancas. Por el contrario, si una bata blanca la asociamos con un vendedor de helado cremoso, entonces el cerebro manda la señal por asociación de que una bata blanca es sinónimo de un agradable sabor en el paladar. Un toque de claxon nos puede indicar que debemos apurarnos porque nos está esperando el transporte muy temprano en la mañana, mientras que la misma puede también anunciar la llegada de papá en las tardes, cuando regresa del trabajo cargando la cena. Estos tipos de aprendizajes asociativos son herramientas utilizadas por los profesionales para llegar cada vez más profundamente y más rápido a obtener mejores resultados con niños con problemas de aprendizaje. Estos niños asocian los premios con los objetos agradables como una barquilla con helado y los castigos con los objetos desagradables como una inyección. A partir de los experimentos de Pavlov, destacado psicólogo ruso, la asociación de ideas basadas en experiencias vividas o en imágenes, sonidos, aromas, música, pueden arrojar sorprendentes resultados en el aprendizaje y también en la conducta de los seres vivos. Usualmente en el aprendizaje asociativo se presentan 4 características dentro de su utilidad práctica. 1. Los procesos cognitivos a menudo se pasan por alto.
Los principales teóricos del aprendizaje asociativo y sus seguidores prefieren ceñirse a eventos observables, como el comportamiento y el entorno. Todo lo que se vincula con los procesos cognitivos queda relativamente oculto y no analizado por estos. 2. Fue investigado y explicado por conductistas. El conductismo es uno de los principales enfoques de la psicología. Los conductistas descartaron la introspección para estudiar este proceso. Estaban particularmente preocupados por lograr resultados cuantificables. 3. Se estudió científicamente. Los principales teóricos del aprendizaje asociativo trabajaron en laboratorios en condiciones extremadamente rigurosas, apoyándose especialmente en experimentos con animales. 4. Es una de las bases en la educación. Las recompensas y los castigos se utilizan a menudo durante la enseñanza. Sin embargo, la docencia no es la única profesión que utiliza el aprendizaje asociativo. Existen varias terapias basadas en el aprendizaje asociativo. Por ejemplo, desensibilización sistemática. Es una técnica basada en los principios del condicionamiento clásico. Fue creado por Walp en 1958 y se utiliza en terapia para reducir síntomas de ansiedad y conductas de evitación que manifiestan las personas con problemas como las fobias. Si una persona siente un miedo intenso a las alturas, acrofobia, el psicólogo puede aplicar esta técnica. Elegirás una respuesta que es incompatible con ansiedad, como la relajación. Luego le pedirá a su paciente que imagine situaciones en las que se acerque progresivamente al objeto de su miedo. La persona afectada debe imaginar su acercamiento con la mayor claridad posible y evaluar su ansiedad. Mientras tanto, tienes que intentar relajarte para poder afrontar poco a poco tu fobia. En última instancia, el fin de este procedimiento es que el paciente deje de asociar sentimientos negativos con el objeto de su miedo. El día a día del aprendizaje asociativo. Si estás escuchando una canción en particular mientras te dice una mala noticia, es muy probable que cuando la vuelvas a escuchar inmediatamente recuerdes ese evento y cómo te sentiste. Cuando los adolescentes necesitan limpiar sus habitaciones, los padres casi siempre ofrecen una recompensa o un refuerzo a cambio. Este es un ejemplo perfecto de aprendizaje asociativo. Ahora vamos a abordar los tipos de aprendizaje asociativo. El condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje asociativo basado en la asociación de un estímulo neutro con otro significativo para una persona o un animal con el fin de generar una respuesta similar. Un experimento representativo en el condicionamiento clásico es el de Little Albert. Tuvo lugar en 1920 y estuvo a cargo de Watson y Danner. Sentían que el miedo, la ira y el amor eran los patrones originales de las reacciones emocionales de los niños y se desarrollaban a medida que crecían. Por lo tanto, decidieron experimentar con Albert, un pequeño de 9 meses notablemente tranquilo y con buena salud. Albert solo reaccionó con miedo al sonido atronador causado por una barra de acero golpeada detrás de él. Posteriormente, comenzaron a presentar ratas blancas mientras provocaban ruido. Hubo una asociación firme entre estos dos estímulos que se generalizó a otros como el algodón suave o una capa de foca. Albert había desarrollado una fobia a los objetos blancos o peludos o a los seres vivos. Actualmente, está absolutamente prohibido realizar investigaciones de este tipo por obvias razones éticas. Imagina que has cenado tu plato favorito. Luego te acuestas tranquilamente en la cama. Pero por alguna razón totalmente ajena a tu cena, vomitas varias veces a lo largo de la noche. Lo más probable es que tu comida favorita comience a verse asquerosa. Este es un ejemplo de un proceso de condicionamiento clásico. ¿Alguna vez te ha pasado? Generalizar y discriminar nos ayuda a adaptarnos mejor a todo tipo de contextos. Por ejemplo, el pequeño Albert generalizó su miedo a varios estímulos similares. En cambio, se produce una demostración de discriminación cuando nos enteramos de que solo podemos cruzar la calle cuando el semáforo está en verde. De otro lado, la extinción consiste en no asociar la respuesta condicionada al estímulo incondicionado. Por ejemplo, imagina que asociamos exagerar nuestras cualidades para que la gente nos elogie. Sin embargo, si un día nuestros amigos dejan de elogiarnos a pesar de las anécdotas excepcionales que relatamos, entonces dejaremos de usar esta técnica y nuestro comportamiento se extinguirá.
Una de las teorías del aprendizaje asociativo se basa en los paradigmas experimentales de Pavlov, que expuso a los perros algunos estímulos durante la ingesta de alimentos y notó que, al repetir los mismos estímulos, los perros producían secreción salivar en ausencia de alimentos después de una serie de pruebas. Así se determinó el proceso del condicionamiento clásico. Condicionamiento instrumental o operante. Este tipo de aprendizaje asociativo tiene muchas similitudes con el anterior, como la existencia de procedimientos similares de generalización, discriminación y extinción. Sin embargo, en el condicionamiento operante el individuo es menos pasivo que en el condicionamiento clásico y sus respuestas no son automáticas. Es que las consecuencias del comportamiento de una persona producen cambios en su aprendizaje, favoreciendo que sus acciones se repitan o dejen de producirse. Skinner fue un influyente psicólogo del comportamiento que siguió trabajando en las ideas de Pavlov y Watson. Creó las famosas cajas de Skinner, que servían para experimentar con ratas. A estos animales se les ofreció una pequeña dosis de comida cada vez que golpeaban una barra. Al principio, las ratas presionaban la barra por curiosidad o por casualidad. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que cada vez que actuaban así eran recompensados, comenzaron a realizar este acto voluntariamente. Los refuerzos o premios aumentan la probabilidad de que actuemos de determinada manera. Por un lado, hay reforzadores positivos, que son las recompensas otorgadas por realizar ciertos comportamientos de rata aumentados en el experimento anterior. Otro ejemplo es hacer un cumplido a una persona que nos ha hecho un favor. Los refuerzos negativos, en cambio, se basan en no presentar un evento desagradable. Un ejemplo es evitar un tema de conversación con un amigo que sabes que te hará sentir mal si lo mencionas. El castigo, de otro lado, es una consecuencia molesta de nuestros actos. Su propósito es reducir la probabilidad de que volvamos a comportarnos de esta manera. Si fallamos por estudiar a última hora una materia importante y tenemos que volver a hacer el examen, es muy posible que intentemos mejorar nuestro estudio. Hábitos y tratar de superar la procrastinación. El refuerzo, la extinción, la generalización y la discriminación. Se introdujo la teoría después de los experimentos de Thorndike, que estudió el condicionamiento instrumental, también llamado aprendizaje para pruebas y errores. Este condicionamiento se basa en la ley del efecto de la reacción, ya que las respuestas, si se refuerzan por algo que el animal necesita, tienen más posibilidades de ocurrir. Aprendizaje de respuestas combinadas. En el aprendizaje de respuestas combinadas ya no se refiere a una sola respuesta, como en el condicionamiento clásico y operante, sino a un conjunto de actos y / o comportamientos coordinados entre sí para obtener una respuesta determinada. El aprendizaje de las respuestas combinadas se evalúa a partir de la curva de aprendizaje que registra los niveles de rendimiento de una persona. El aprendizaje de respuestas combinadas en el aprendizaje por asociación se refiere a la capacidad de un organismo para aprender y ejecutar una secuencia de respuestas en respuesta a un estímulo específico. En lugar de aprender una sola respuesta a un estímulo, el organismo aprende a realizar una secuencia de acciones en respuesta a ese estímulo. Por ejemplo, un perro puede aprender a sentarse, dar la pata y rodar sobre su espalda en respuesta a la orden de "haz trucos". Esta capacidad de realizar respuestas combinadas es importante para muchos comportamientos complejos en los seres vivos, como la adquisición de habilidades motoras, la resolución de problemas y la adquisición de patrones de comportamiento complejos. A modo de conclusión, podemos decir: una de las teorías más fundamentales y ampliamente estudiadas en la psicología es el aprendizaje por asociación. Este proceso se refiere a cómo las personas aprenden a asociar dos o más estímulos, y cómo estas asociaciones pueden influir en sus respuestas futuras. El aprendizaje por asociación es esencial para comprender muchos aspectos de la vida humana, desde cómo adquirimos hábitos hasta cómo respondemos a estímulos emocionales. Por ejemplo, una persona puede aprender a asociar una sensación de ansiedad con un determinado entorno o situación, y esta asociación puede luego influir en su comportamiento futuro en ese entorno. Del mismo modo, las personas pueden aprender a asociar recompensas o castigos con determinadas acciones, lo que puede influir en su comportamiento futuro. Además,
El aprendizaje por asociación es un componente clave de otras formas de aprendizaje, como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje de respuestas combinadas. El condicionamiento clásico implica la asociación entre un estímulo incondicionado, como un alimento, y un estímulo condicionado, como un sonido, mientras que el condicionamiento operante implica la asociación entre un comportamiento y sus consecuencias, recompensa o castigo. El aprendizaje de respuestas combinadas en el aprendizaje por asociación se refiere a la capacidad de un organismo para aprender y ejecutar una secuencia de respuestas en respuesta a un estímulo específico. Estas formas de aprendizaje por asociación han sido ampliamente estudiadas y son importantes para comprender cómo las personas aprenden a través de la experiencia. El aprendizaje por asociación es un proceso fundamental y esencial para comprender cómo las personas aprenden y adquieren comportamientos nuevos. Desde la adquisición de hábitos hasta la respuesta a estímulos emocionales, el aprendizaje por asociación es un aspecto clave de la psicología y merece ser estudiado y comprendido a fondo. El material presentado en esta masterclass fue compilado por Dani Esteban Gallego Quiseno y Lina María Gallego Ramírez, investigadores senior de MinCiencias, consultores y profesionales de nuestra alianza. Esperamos haber contribuido a su proceso de aprendizaje. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales. Somos Ginger Steam Plus H Consultants LLC. Somos Ginger Steam Plus H Consultants LLC en asocio con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI.